Pero entonces, ¿cuáles fueron las enseñanzas principales de Cristo? O mejor dicho, ¿cuál es la esencia de la religión que Cristo nos vino a comunicar? Si puedo usar la palabra religión en este sentido, digamos, positivo por ahora. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? ¿Cuál es la esencia de la religión de Cristo? Pues bien, Cristo resumió la esencia de su mensaje y de lo que él esperaba de sus seguidores en dos cláusulas. La primera es amar a Dios y la segunda, amar al prójimo. Lo dice en la Escritura, en los Evangelios, de la manera siguiente. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Como podemos ver, Jesús resumió a los 39 libros del Antiguo Testamento, teológicamente hablando, en un modelo conceptual que alcanza aquí en el geme de mi mano. Es decir, amar a Dios y amar al prójimo. Los 39 libros del Antiguo Testamento podemos compactarlos en esa enseñanza esencial del cristianismo que Cristo vino a mostrarnos. En otras palabras, cuando reducimos la esencia del cristianismo, eso es ser cristiano. Y cualquier modelo de religión cristiana que no refleje ese espíritu del gran mandamiento es una traición al Evangelio de Cristo. Así que no importa si hay reuniones de oración, de personajes importantes aquí, allá, no importa si hablan bonito de Cristo, no importa si quieren defender la sana doctrina, pero si odian al prójimo, esa no es la religión de Cristo. En resumen, entonces, la esencia de la fe que Cristo vino a revelarnos fue tanto un modo de creer y un modo de vivir, una manera de pensar y una ética, es decir, una manera de comportarnos, especialmente en el trato al prójimo. En esencia, se trata entonces de total devoción a Dios y de total solidaridad con el prójimo, especialmente con los más frágiles de la sociedad. Es importante que ustedes me entiendan esto, porque esto es un punto de inflexión en la manera como hay que interpretar la cristología y a todo el Nuevo Testamento. Si no entendemos esta nueva construcción del marco dentro del cual Cristo operó, ministró, predicó, enseñó, y todo lo que él hizo estuvo teñido y marcado por esta perspectiva profética, escatológica, dentro del cual él, como les digo, realizó su ministerio. Claro, los tiempos finales, según el Nuevo Testamento y según Cristo, empezaron con su mismo nacimiento, con su mismo ministerio y muerte, y de acuerdo a Hechos, y Joel dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu, así que los días finales no están únicamente en el futuro, pero comenzaron con el nacimiento, ministerio y resurrección de Cristo y con el derramamiento del Espíritu Santo, y la iglesia ha estado en los tiempos finales y hoy ustedes y yo también, y avanzamos hacia la consumación final. Así que podemos decir que el reino tiene tres fases. El reino inaugurado por Cristo con su vida, ministerio, el reino siendo proclamado por nosotros ahora a través de la historia de la iglesia, y el reino consumado cuando Cristo venga en su segunda venida. Pues bien, dentro de esa perspectiva profética, escatológica y apocalíptica,
Una de las dimensiones que tenemos que aprender de la cristología de los evangelios es la dimensión de guerra espiritual. Mateo 10, 1, 7 al 8 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esta es la manera como Cristo envió a su iglesia a predicar. Esto la teología lo ha olvidado. Y es por eso la decadencia que hay del protestantismo en Europa y en algunas iglesias del protestantismo clásico en Estados Unidos, en Canadá y en Latinoamérica. Porque nos fuimos por el lado de la dogmática. Y la dogmática teológica a veces es estéril. Es necesario que regresemos. Si vamos a activar un nuevo avivamiento, necesitamos regresar a los evangelios y regresar a Cristo, a Hechos de los Apóstoles y a Pentecostés. Y Cristo, como les dije, operó dentro del contexto o del marco de referencia profética, escatológica y apocalíptica. Y ese era un marco de guerra espiritual. Se esperaba que el Mesías regresara para pelear la última batalla, para defender a su pueblo. Y eso fue lo que Cristo hizo cuando enfrentó a Satanás en la tentación en el desierto y a través de todo su ministerio y el golpe final triunfando sobre los principados y potestades en la cruz. Esa fue la batalla escatológica del fin de los tiempos que Cristo vino a realizar. Por lo tanto, desde la perspectiva de Cristo, el reino tiene un nuevo enemigo. Ya no se trata de una guerra contra los Goliat, física y literalmente. Ya no es una guerra contra los filisteos, como grupos étnicos, contra los moabitas o contra Babilonia o contra Roma. Quiero que me capten esto. Cristo desmilitarizó el reino, desnacionalizó el reino. Cristo hizo un desplazamiento de una guerra literal con lanzas, espadas contra filisteos, contra los moabitas. Cristo eliminó esa dimensión guerrerista del reino e hizo un desplazamiento hacia una guerra de carácter espiritual. El enemigo es, entonces, fuerzas estelares y fuerzas terrenales enemigas de Dios y del plan de Dios. El enemigo es el Dios de este mundo en lenguaje de Mateo 4. Todo esto te daré si postrado de rodillas me adoras. Jesús está liberando esa batalla escatológica en Mateo 4. Así que son poderes, son fuerzas, son potencias que quieren hacer algo contra el pueblo de Dios. Pero Cristo vino precisamente con ese poder y esa potencia y delegó poder y autoridad a los discípulos del reino para liberar esa batalla escatológica. Así que cuando estudiamos la cristología desde la perspectiva de Cristo, un punto alto es comprender que el cristianismo no está liberando una batalla militar literal contra nadie, que el enemigo de Cristo ya no son ejércitos, no son naciones literales. Como dice el apóstol Pablo, nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y principados. Pablo mismo era un guerrillero, era un talibán, un perseguidor de la iglesia, un fanático, encarcelaba, torturaba, probaba la muerte de Esteban. Ve una guerra física, una violencia física, pero cuando él se convirtió, dejó de utilizar la violencia militar y física como método para avanzar la causa del reino. Esto es importante porque dentro de la iglesia evangélica hay un Cristo guerrerista y violento.
Hay creyentes que desean que allí en el Medio Oriente ocurra un tumulto para que haya una matanza y una carnicería, un Armagedón, dicen ellos, ¿verdad? Interpretando literalmente el Armagedón de Apocalipsis 16, que en ningún sentido debe de entenderse literalmente. ¿Por qué? Porque Cristo desmilitarizó el reino. Cristo le dijo a sus discípulos: si te dan una mejilla, pon también la otra. A Pedro, cuando iba a cortar la oreja de alguien o la cortó, le dijo: guarda la espada. Así que Cristo, cuando quiere ganar una batalla, Él no manda tanques, tanquetas, aviones de guerra o bombas atómicas. Cuando Cristo quiere conquistar una nación o un pueblo, Él manda profetas, evangelistas, apóstoles, pastores y maestros. Él envía trabajadores sociales, agrónomos, para que ayuden a la gente a crecer y a tener una mejor calidad de vida. Es urgente, entonces, en el mundo contemporáneo, que los evangélicos rompamos con esa mentalidad de un Cristo guerrerista, armagedonista, que no tiene nada que ver con el Cristo que nos ha sido revelado en las Sagradas Escrituras.